Estimados aprendices, un cordial saludo. Soy Nairobi Hurtado Candelo, su instructora técnica del curso Emprendedora en Procesamiento de Productos Panificables, programa SER, SENA Emprende Rural del Centro de Biotecnología Industrial. En esta versión veremos cómo elaborar unas barras deliciosas de pan francés. Iniciemos. Teniendo en cuenta que nos encontramos en la fase de ejecución, veamos cuáles son las características del pan francés. Una baguette, en francés literalmente varita, es una variedad de pan que se caracteriza por emplear harina de trigo, por ser mucho más largo que ancho y por su corteza crujiente. Es ideal para la elaboración de bocadillos. Una baguette estándar mide unos 5 o 6 centímetros de ancho por 3 o 4 de alto y unos 85 centímetros de largo como máximo. Suele pesar 250 gramos. Su masa requiere un amasado especial que produce sus típicas burbujas de aire en su interior. Las pequeñas se utilizan frecuentemente para hacer bocadillos. Estas se conocen como semi-baguettes, media baguette, o tiers o laboriers en Estados Unidos. Las baguettes, también baguettes, pueden ser cortadas en rebanadas y untadas con patés o quesos. Como parte del tradicional desayuno francés, se cortan porciones de baguettes que se abren en sentido longitudinal, se untan con mantequilla y mermelada o miel y se mojan en tazones de café, chocolate o té. Las leyes de la comida francesa definen a la baguette tradicional como un producto que solo debe contener los siguientes 5 ingredientes: agua, harina de trigo, levadura, masa madre y sal. Añadir cualquier otro ingrediente a la receta básica implica que el panadero cambie el nombre del producto elaborado. Como vimos en la clase de buenas prácticas de manufactura, estos son los equipos y utensilios que se requieren para la elaboración de nuestro pan francés. Con respecto a los equipos, se requiere una amasadora, el cual es un equipo opcional. El aprendiz que lo tenga lo puede utilizar, y que no debe preocuparse, ya que dentro del procedimiento se aplican varias técnicas que nos permitirán obtener un producto con características organolépticas deseables. Una gramera digital, estufa, un horno, preferiblemente con tablero de control de temperatura, el cual puede ser eléctrico o a gas, y finalmente un termómetro digital. Con lo que respecta a los utensilios, se requieren bol plástico mediano empleado en el reposo de la masa, recipientes plásticos pequeños para depositar los ingredientes sugeridos en la formulación, espátula de raspe, toallas limpias o papel film, rodillo, cernidor, cucharas, cuchilla de hoja o grinette, paleta mezcladora, rejilla para el enfriamiento del producto y bandeja para hornear. Como ya todos lo sabemos, tanto en panadería como en cualquier... Miremos cuál es la materia prima que requerimos para elaborar nuestras barras francesas. Necesitaremos 480 gramos de harina de trigo de fuerza, 340 gramos de agua, 10 gramos de sal, 6 gramos de levadura seca, 121 gramos de masa madre. Y estos son los ingredientes para elaborar 121 gramos de prefermento en caso de que no cuente con masa madre. 73 gramos de harina de trigo, 45 gramos de agua, 2 gramos de sal y 0.2 gramos de levadura, es decir, una pizquita. Veamos cuál es el procedimiento para elaborar nuestra baguette. Paso 1. Recepción y almacenamiento de materias primas. Paso 2. Alistamiento y selección de las materias primas. Paso 3. Pesaje. Pesar los ingredientes en la gramera de acuerdo a las cantidades especificadas. Paso 4. Elaboración de prefermento. Paso 1. Cierna la harina, vierta la sal y mezcle muy bien. Paso 2. Mezcla la levadura en el agua hasta que se diluya. Paso 3. Vierta la levadura en la harina, mezcle. Paso 4. Amase hasta integrar completamente todos los ingredientes. Paso 5. Disponga la bolita de masa en un recipiente plástico cubierto a temperatura ambiente y deje fermentar de 15 a 18 horas. Nota:
Ojo con esto, muy importante. Si usted cuenta con el prefermento natural, es decir, con masa madre, no debe elaborar el prefermento anterior. Solo extrae de su masa madre los 121 gramos necesarios para esta preparación y la alimenta nuevamente reponiendo el usado con harina y agua como ya ustedes han venido haciendo. Ahora veremos el paso a paso para la elaboración de la masa baguette. 1. Agregue 2 cucharadas de agua templada a la levadura. Mezcle hasta crear una pasta homogénea. 2. En un bol, añada la harina previamente cernida y adicione el agua tibia restante. Mezcle con una paleta mezcladora hasta homogeneizar. Deje en reposo durante 1 hora. Es decir, ahí vamos a aplicar la técnica de la autólisis. 3. Una vez pasado el reposo, añada sal y siga mezclando. La sal la puede diluir con un poquito de agua antes de agregarla a la masa para que su mezclado sea mucho más homogéneo. 4. Vierta la levadura. Mezcla hasta incorporar completamente. 5. Vuelque la masa sobre la superficie de trabajo e inicie el amasado agarrando la masa por la mitad, dando un ligero golpe e inmediatamente cubriéndola sobre sí misma, tal cual como se muestra en la figura. 6. Añada la masa madre. Amase durante 10 minutos. Si dispone de tiempo, puede trabajar la masa por los 10 minutos hasta obtener una masa elástica y uniforme y luego tapar y refrigerar en la nevera de 24 a 36 horas. A mayor tiempo de reposo, mejor es el resultado en sabor, olor y nutrientes. Si desea prepararlo el mismo día, puede continuar con este paso a paso. 7. Deje reposar por 2 horas en un recipiente previamente enharinado, cubierto y a una temperatura entre 20 a 24 grados Celsius. 8. Enharine la mesa de trabajo y vuelque la masa. Quite los excesos de harina. Note que la masa es bastante blanda. 9. Realice un doblez sencillo a la masa, siempre quitando los excesos de harina. Repita la actividad 2 veces. De forma de bola con las palmas de las manos girando la masa sobre sí misma. La parte de abajo se pone hacia arriba y la masa se introduce nuevamente al recipiente y se deja en reposo cubierta por 1 hora más. Veamos el siguiente video que nos ilustrará de una mejor manera lo anteriormente expuesto. Casa. Pasado ese tiempo, vamos a enharinar muy bien la mesa de trabajo y vamos a volcar la masa en la mesa de trabajo. Es muy importante que vayamos quitando los excesos de harina que pueda tener. Le damos la vuelta porque justamente por este lado es por donde vamos a hacer los pliegues. El pan francés es una masa muy húmeda, por eso es importante trabajarla con harina, pero tenemos que quitar los excesos para que no nos quede harina cruda en la miga. Como ves, lo único que he hecho es estirar y le he dado un pliegue y ahora otro pliegue encima. Es como si hiciéramos un paquetito y cada vez que haces el pliegue, pues le vas quitando los excesos de harina. Agarras la masa y haces otro pliegue, quitas el exceso y listo. Y ahora lo único que nos falta es el último estirado y el último pliegue justo encima. Ya tenemos hecho los pliegues a la masa. Ahora lo único que nos queda es darle forma de bola. Fíjate cómo lo hago. Con mucho cuidado, con las palmas de las manos voy apretando justo en la base y voy girando la masa sobre sí mismo. Así vamos haciendo poco a poco una bola, pero no vamos forzando la masa. Es importante que vayamos dejando el gas que se va generando en el interior para formar una miga muy característica en este tipo de pan, el pan francés. Cuando ya tengas hecha la forma de bola, con el cierre hacia arriba, la volvemos a poner otra vez en el recipiente, lo tapamos y dejamos reposar 1 hora más. 10. Vuelque la masa sobre la superficie, pese y divida en 2 partes de igual peso, retire excesos de harina, realice nuevamente el doblez sencillo con cada masa y de forma de bola nuevamente con las palmas de las manos aprisionando en la parte inferior con el fin de conservar el gas generado durante la fermentación. Cubra las bolas de masa con papel film y deje reposar durante 10 minutos.
Si usted cuenta con un horno muy pequeño y por ende bandejas pequeñas, le recomiendo que no divida la masa en 2 partes sino en 4, para que le salgan barritas pequeñas y no tenga problemas con el horneado. Ahora miremos cómo debemos realizar el anterior procedimiento. A la masa. Bueno, pues ya lo único que nos queda es dividir la masa en 2 partes, porque vamos a hacer 2 barras. Bueno, pues después de dividir la masa, vamos quitando el exceso de harina y en lugar de bolearla como se suele hacer en otros panes, vamos a darle otra vez unos pliegues, uno hacia un lado y otro hacia el otro. Y listo. Ahora volvemos otra vez a bolear de la misma forma que te enseñé anteriormente, con las palmas de las manos aprisionando justo en la parte de abajo para evitar que se vaya la mayor parte del gas que se ha generado durante la fermentación. Cuando ya tienes hecha la bola, pues hacemos exactamente lo mismo, pero importante, ir quitando el exceso de harina que hemos puesto para que no se nos pegue la masa, porque el pan francés es una masa muy húmeda y por eso es importante que no se te pegue. Bueno, una vez que tienes lista la segunda bola, la dejamos justo al lado y ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar 10 minutos. Lo tapamos con un plástico similar y dejamos este reposo para que podamos hacer las barras con muchísima más facilidad. ¿Cómo se forman las barras? Procedimiento. Volque la masa en la superficie de trabajo, retire exceso de harina, aplaste ligeramente. Envuelva la barra haciendo presión en cada vuelta y con la yema de los dedos se presiona al final. Estire la masa del centro hacia afuera, ejerciendo presión en los extremos para dar una forma de pico, que es una de las formas características de este tipo de pan. Vamos a observar cómo se formarán nuestras barras. Voy a mostrarles 2 videos, cada uno con un método diferente. Ustedes escogerán el que se les facilite o en el que se sientan más cómodos. Veamos. Perfectas. Vamos con el formado. Le damos la vuelta a la masa y quitamos el exceso de harina. Aplastamos ligeramente y ahora vamos haciendo la barra. Vamos enrollando sobre sí misma y con los dedos aplastamos. Y ahora cuando ya tienes la barra, la vas estirando con cuidado, apretando un poco más en los extremos para darle esta forma característica y que nos quede en forma de pico. Te muestro cómo hacerlo otra vez con la siguiente pieza. Como ves, es muy sencillo. Le damos la vuelta, que es donde estaba el cierre, podemos quitar el exceso de harina que pueda tener, aplastamos ligeramente y ahora con la ayuda de los dedos aplastamos, apretamos y ahora cuando ya tienes la forma de barra vas estirando, incidiendo con más fuerza en los extremos para darle esa forma de pico. Antes de hacer el formado final tenemos que estar pendientes de cuál es el tamaño de la bandeja donde nos vamos a hornear. Y para ello, porque el formado obviamente tiene que estar al tamaño de la bandeja. Entonces les recomiendo que tengan la bandeja cerca del área donde ustedes hacen el formado para así siempre tener como una especie de medida al ojo para saber qué tanto lo vamos a estirar. Entonces bueno, el formado. El formado comienza con tomar un poquitico de harina y agarrar uno de los bastones. Lo que voy a hacer es simplemente voltearlo. O sea, este es el lado bonito, el que estaba arriba, y lo voy a voltear y le voy a sacar el aire, todo lo que pueda. En este momento voy a sacar exceso de harina que haya y lo voy a doblar hacia mí 1/3. Esa es la primera fase. Cada vez que haga algo con la masa lo levanto y lo giro. Y le doy estos golpecitos para que la harina se salga. Después empiezo a doblarla, la masa la agarro con la punta con la mano izquierda, yo soy derecho, la doblo encima y con esta parte de la otra mano, la mano derecha, lo empujo y lo presiono sobre ella misma. Doblo un poquito, presiono, doblo un poquito, presiono. ¿Ok? Esto lo voy a hacer una vez más o 2 veces más dependiendo de cuánta masa tenga. Doblo, presión. Doblo, presión. En este momento ya yo no tengo que hacerlo de nuevo, simplemente voy a utilizar
la mano para darle un poquito de estructura y cerrar el borde de la masa. Y finalmente lo que voy a hacer es tratar de darle una forma pareja, homogénea. Fíjense que aquí tengo mi baguette y esto lo voy a colocar en la bandeja y lo voy a organizar. ¿Okay? Esto es básicamente el formato. Esta ya es una masa reposada, pesada y cortada, lista para ser transformada en barras. Aquí ya se formaron las barras teniendo en cuenta los métodos mostrados en los videos anteriores. Como les dije anteriormente, probablemente ustedes tengan que sacar unas 4 barras pequeñas teniendo en cuenta que la mayoría no cuenta con bandejas largas para ello. Puse esta imagen porque muchos panaderos emplean este método, el cual consiste en armar las barras y colocarlas separadas encima de una toalla limpia y enharinada previamente, y con la misma toalla crear barreras entre barra y barra con el fin de que durante el reposo la masa no se desborde y adquiera esa forma de barra que tanto nos interesa. Allí el único inconveniente que le veo es que si no se tiene cuidado, al pasar la masa a la bandeja puede deformarse y se pierde todo ese trabajo que se ha hecho para obtener una barra bien estructurada. Paso 6. Precalentamiento. Precalentar el horno a 210 grados Celsius por 45 minutos. Ingrese una bandeja o sartén y escoja la opción de calor solo abajo. Aclaro que pueden colocar una bandeja u olla en el interior del horno mientras se caliente para generar vapor o calentarla afuera previamente. Eso lo veremos más adelante. Paso 7. Acabado. Por medio de una cuchilla, grinet o un bisturí, realice un corte en la mitad de cada pan o 3 cortes laterales. A continuación veremos cómo lo hace Laszlo. Las baguettes en el horno y vamos a hacerle el corte típico. Entonces para ello quitamos el plástico y usamos un cuchillo muy afilado. Entonces fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a cortar prácticamente con el cuchillo en ángulo. Voy a cortar y voy a agarrar un poquito para que no se deshaga. Voy a cortar más o menos con medio centímetro de profundidad, casi que a lo largo. Vuelvo, antes de que termine el corte primero, voy al segundo, casi que en paralelo. Y voy haciendo esto. Me voy al lado y hago el mismo corte. Y si me puedo hacer uno cuarto, hago el otro corte. Puedo repasarlo. Y la verdad que el mejor cortador que usted puede usar para esto son las hojillas de afeitar. Vamos a hacerlo de nuevo. Son cortes paralelos y no son atravesados, sino son más bien a lo largo del pan. Listo. Y ahorita... Paso 7. Generación de vapor. Pasados los 45 minutos, extraiga la bandeja de la parte inferior, agregue agua caliente con el fin de generar vapor y cierre el equipo. Continuemos observando el ejemplo. El truco para generar vapor en el horno comienza por calentar una sartén de hierro colado una vez que ya el horno esté caliente. Entonces, una vez que está el sartén muy caliente, lo vamos a colocar dentro del horno, por acá, que el horno también ya está a su temperatura. Entonces lo voy a colocar en la parte de abajo, que ahora está muy caliente. Quizás así, y voy a colocar los panes para su cocción. Y ahorita voy a tomar un vaso de agua y con mucho cuidado lo voy a vertir sobre el agua. Como ustedes ven, se produce vapor y lo cierro. Paso 8. Horneado. Introducir barras al horno
añadir más agua a la bandeja para generar el vapor y así propiciar esa corteza crujiente característica de este tipo de pan. Pasados 10 minutos de cocción, disminuimos la temperatura a 190 grados Celsius, extraemos la bandeja generadora de vapor y programamos la cocción arriba y abajo. Paso 9. Enfriamiento. Deje enfriar el pan en una rejilla por 15 minutos. Disfrute con su bebida favorita. Como evidencias, se requiere que entreguen video y o fotos del paso a paso de la elaboración del producto, ficha de costos y el formato diligenciado de verificación de materia prima. Estimados aprendices, espero que puedan elaborar el producto satisfactoriamente.